Entonces, estamos leyendo Romanos capítulo 8. Empezamos en el verso 2, pero llevamos en el 4 porque arranqué a grabar tarde. Perdón, amigos. Continuamos. Versículo 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Acá viene mi parte favorita, que es el versículo 5. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. Acá ya vamos a concluir. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si viven mediante el poder del Espíritu, harán morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y este ya es el cierre final que me encanta, que es nuestra identidad. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos con Cristo de la gloria de Dios. Bueno, un segundito, acuérdense los micrófonos. Somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Amén. Amigos, ¿cuántas veces dijeron naturaleza pecaminosa? Más de las que podría en este momento acordarme. ¿Y cuántas veces hablan de naturaleza del espíritu? Ninguna. No se habla de la naturaleza del espíritu, se habla de permitir ser controlados por el espíritu y de vivir en el espíritu. Este es un texto que me fascina porque es donde Pablo empieza ya a introducir, o sea, hemos venido como haciendo este build-up o como esta construcción de este caso que está presentando Pablo sobre el pecado, el sacrificio que ya Cristo hizo en la cruz. Y acá creo que, no sé si les pasó igual a mí, pero para mí hay dos conceptos claves dentro de este texto. Por un lado, nos está hablando de que cuando vivimos en el Espíritu, lo que les dije en el versículo 5, que dice, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agrada al Espíritu Santo. Y a mí esto me rompe la cabeza porque yo le digo al Señor, Señor, o sea, honestamente, sí, te amo, yo te sigo, quiero hacer las cosas que te agradan a ti, pero la realidad es que por más de que tú ya vives en mí, yo no solamente pienso en cosas que te agradan a ti, todavía vienen flashes de pensamientos que no están bien, de ideas que no están bien, de creencias que no están bien. O sea, hay pensamiento pecaminoso todavía en mí. Entonces, ¿cómo es eso de que si el Espíritu Santo está en mí, entonces yo solo pienso en cosas que agradan al Espíritu Santo? Y acá es en donde quiero como que entremos a analizar realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que está tratando de decirnos Pablo en esta carta a los romanos, para que no nos confundamos y nos sintamos culpa de que todavía haya pensamientos que están mal en nosotros. ¿Cuántos aquí todavía tienen pensamientos malos? Partamos por ahí, arranquemos por ahí. Pueden levantar la manito, pueden decir yo, lo que quieran, pero la realidad es que ¿cuántos nos identificamos Yo, con que todavía hay cosas malas en nuestra mente? Todavía Dios tiene que trabajar muchas cosas. Entonces, cuando uno lee esto, a mí por lo menos me pasa que yo le decía a Dios, Señor, como muy fuerte, que tú habitas en mí, yo creo en ti, se supone que el Espíritu Santo está en mí y ya no estoy siendo esclavizada a un espíritu o a una naturaleza pecaminosa. Y acá quiero primero aterrizar un concepto
que a mí no me lo aclararon desde niña. Y creo que si me lo hubieran aclarado desde niña, yo hubiera tenido tanta libertad en mi fe. Y es lo siguiente. ¿Cuántos aquí ya recibieron a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador? Súper. Me encanta. Vamos a interactuar. Yo los voy a poner a interactuar porque yo me siento muy sola haciendo esto. Listo. Todos acá ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo primero que empieza a pasar en nosotros es que nuestro espíritu es renovado. El dominio del pecado ya no nos domina a nosotros, porque Cristo vino y recuperó nuestro espíritu, nuestra alma y nos trajo libertad, ¿verdad? Entonces, yo ya soy santo, eso hace parte de mi nueva identidad. ¿Y qué pasa? Si yo soy santo, no puedo ser pecador. O sea, yo no puedo ser santo y pecador al mismo tiempo. O soy lo uno o soy lo otro. Y lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, fue suficiente, está completo, consumado es. Yo no le puedo añadir a la obra de Cristo obras humanas. Él lo que hizo ya es perfecto. Él ya me liberó del pecado, él ya me liberó del dominio del pecado, de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa? Que aunque mi espíritu ya entiende esa verdad, sí, somos santos, Danu. Nosotros somos santos. Esa fue una de las primeras declaraciones que hizo Cristo sobre nosotros. Somos santos, escogidos. Si ustedes se ponen a leer las cartas paulinas, cuando Pablo se dirige a las iglesias, dice, a los amados santos de la iglesia en no sé dónde, a los santos y amados de la iglesia en no sé qué. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros. Santos, amados, escogidos, limpios, purificados, hechos nuevas criaturas. Eso es lo que Cristo hizo en nosotros. Pero ¿qué pasa? Eso es una identidad que nuestro espíritu ya entiende, pero nuestra alma, que es en donde ocurre todo, las decisiones, los pensamientos, las emociones, las decisiones, eso es lo que pasa en nuestra alma, es el centro de nuestra voluntad. Nuestra alma está en un proceso progresivo de santificación. ¿Eso qué significa? Y acá es en donde entramos a entender un poquito lo que dice Romanos capítulo 8. Una persona que está siendo dominada por la carne, o sea, una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, es una persona que su mente está orientada hacia sí misma, sus deseos son la autoridad, no hay conflicto real hacia el pecado, o sea, puede pecar, pero eso no le genera conflicto. El pecado no le incomoda, un pensamiento torcido no le genera conflicto. En cambio, una persona que ya recibió a Cristo y que su espíritu está siendo dominado por el Espíritu Santo, tiene una orientación hacia Dios. ¿Eso qué significa? Que, es que ya no es que no tengamos pensamientos pecaminosos, ya no es que mi mente es perfecta, ya pura, santa y perfecta mi mente. No, Dios dice de nosotros que somos santos. Esa es nuestra nueva identidad. Pero el proceso para que nuestra alma entienda eso y viva eso toma tiempo. Ese es el proceso de santificación del que habla la palabra. Entonces, una persona que está siendo dominada por el Espíritu tiene una orientación hacia Dios, ama lo que Dios ama. Cuando peca, le duele. Cuando tiene un pensamiento incorrecto, tiene conflicto interno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si el espíritu no estuviera en ti, no habría lucha, como pasa con las personas que no han aceptado ni recibido a Cristo en su corazón. Una persona que no se le ha caído el velo para entender que Cristo es el único, el camino, la verdad y la vida, y que el Espíritu Santo es el que viene y transforma, no tiene conflicto con el pecado. Por eso es que la gente mata, por eso es que la gente hace un montón de cosas que nosotros a veces también hacemos, porque es que no hay un pecado más grande que otro. En la escala de pecados no hay un pecado que pese más. Tú tiras una roca al agua y sea grande o sea pequeña, va a caer al fondo del mar. Fin, fin. Y ese es el mismo peso que Dios le da a cualquier pecado. Y pecado puede ser chismosear, decir una mentira, tener pensamientos de odio, de rabia, de envidia, de celos hacia otra persona. Por eso es que nosotros tenemos que estar constantemente pidiéndole al Espíritu Santo que examine nuestro corazón, que limpie nuestro corazón, porque el problema es cuando nosotros empezamos a normalizar el pecado en nuestra mente. En el momento en que nosotros empecemos a normalizar el pecado, la maldad, la corrupción, la perversión, en ese momento el dominio del Espíritu Santo sobre nosotros empieza a entrar en lucha con nuestra carne y empezamos a dejar de ver líneas claras y se empiezan a volver como líneas borrosas entre lo que está bien y lo que está mal.
Entonces, ¿por qué todavía tengo pensamientos que no agradan a Dios? Uno, porque todavía estamos en un cuerpo mortal. Dos, porque la renovación de nuestra mente, o sea, la renovación de nuestra alma es progresiva. La santificación es un proceso, no es un evento instantáneo. Y eso es lo que quiero que entendamos. Por eso Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice, dejen que su mente sea renovada. Se los voy a leer. Miren lo que dice. Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice, no imiten, ojo a esto, es que es impresionante, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces la carne ya no gobierna, pero todavía existe como una resistencia dentro de nosotros. Ayer tenía una conversación con mi mamá en la que estábamos hablando sobre las maldiciones generacionales. ¿Han escuchado hablar sobre las maldiciones generacionales? Yo creo que en algún momento hemos mencionado muy por encima el tema de las maldiciones generacionales. Listo. ¿Alguno de aquí cree que todavía está atado a alguna maldición generacional? Pueden levantar la mano. Si genuinamente lo creen, pueden decirlo. Está bien. Pero quiero aclararlo hoy. Ok, listo. Yo quiero explicarles esto rápidamente porque me parece que es súper importante que lo toquemos y lo aclaremos. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. No hay, la palabra de Dios dice que Cristo se hizo maldito para que nosotros no fuéramos malditos. Cristo se hizo maldición para que nosotros no fuéramos maldición. Cristo se hizo enfermedad para que nosotros no pasemos enfermedad. Cristo murió para que nosotros pudiéramos vivir. Entonces, lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente, fue suficiente, será suficiente. ¿Eso qué significa? Que nosotros, al haber recibido a Cristo y aceptar su obra como el sacrificio que necesitábamos, ya implica que nosotros caminamos en esa misma libertad. Pero ¿qué pasa? Y les voy a poner este ejemplo como con el ejemplo de un preso. Imagínense que nosotros éramos presos y vivíamos en la cárcel. Y llega un juez y dice, quedas libre y te abre la puerta de la cárcel. Ese abrir la puerta es como el acto de la salvación, recibir a Cristo y recibir su libertad, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos todos? Yo como preso puedo decidir pararme en mi identidad de que yo ya soy libre, quitarme la ropa de preso y salir por esa puerta y caminar en libertad, o puedo quedarme acostumbrado a las costumbres, las maneras de actuar, de pensar y de vivir de un preso y no atravesar esa puerta. Eso es lo que pasa con las maldiciones generacionales. Lo que nosotros hacemos no es, por ejemplo, nosotros no ayunamos para pedirle a Dios que corte o que rompa con una maldición generacional, porque Él ya lo hizo una vez y para siempre. Es como decirle a Dios, vuelve a abrir la puerta de la cárcel cuando Él ya la abrió. O sea, la puerta está abierta, yo no tengo que volver a hacer el ejercicio de abrirla porque ya lo hice. Eres tú el que tiene que transformar su manera de pensar y de vivir para dejar de vivir como un preso. Ya libertad te di, pero sigues caminando como quien no ha sido libre. Y por eso es que lo que hemos hablado sobre el tema de la confesión y el arrepentimiento es tan importante. La confesión y el arrepentimiento no es para pedirle a Dios libertad, Él ya nos dio libertad. La confesión y el arrepentimiento es lo que hace que nuestra mente sea renovada. La confesión y el arrepentimiento lo que hace es que nuestras emociones dejen de vivir como quien vivió en maldición. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros antes de Cristo habíamos estado atados a una maldición de alguna manera porque nuestros padres pecaron. Entonces, las maldiciones generacionales tienen que ver con que, por ejemplo, no sé, mis abuelos hacían parte voy a inventarme cualquier historia súper novela mexicana. No, mis abuelos hacían parte de un cartel narco y mataron mucha gente, hicieron un montón de cosas malas y esa es la herencia que yo cargo. Bueno, sí, después de todo lo que hizo tu familia que estuvo mal, tú naces de nuevo, recibes a Cristo en tu corazón, tú ya no vives bajo esa maldición, Dios corta con eso. Pero lo que pasa con la maldición es que nos genera como rezagos de actitudes, produce en nosotros actitudes y maneras de pensar y de vivir que nos atan a haber vivido esa maldición. Y cuando estamos en Cristo, aunque Cristo ya rompió esa herencia maldita que íbamos a cargar si no fuera por Él, lo que tenemos que hacer es como quitarnos las mañas que se nos quedan pegadas.
la maña de creer que me están persiguiendo, la maña de creer que todos están en contra mío, la maña de creer que hay rechazo, la maña de creer que entonces como mi papá le fue infiel a mi mamá y a su segunda esposa y su tercera esposa y su cuarta esposa, entonces ahora mi esposo me va a ser infiel a mí. Eso es lo que tenemos que cortar desde el arrepentimiento y la confesión. Las maneras de pensar, las conductas residuales de una realidad en la que ya no vivimos. ¿Sí es claro? ¿Es claro lo que estoy explicando? Quiero que sea lo más claro posible porque para cualquiera que todavía dude de si yo creo que todavía yo tengo una maldición generacional, amigos, no. En nosotros, o sea, en Cristo somos libres. Él ya hizo, o sea, Él no va a volver a montarse a una cruz. Esa cruz fue suficiente. Esa sangre que Él derramó fue suficiente y nos cubre y nos limpia y nos protege y nos libera y nos salva. Entonces, la tarea que nos queda a nosotros es constantemente no tener que pedir perdón por nuestros abuelos y ya, Dios ya lo hizo y si ya lo hicimos una vez, con esa vez fue suficiente. Pero Señor, perdóname por esta manera de pensar, porque estoy notando este patrón o esta conducta en mí que solamente pareciera o evidencia que yo todavía viviera dentro de una cárcel, pero tú ya me liberaste. Ayúdame y enséñame a caminar parada en la libertad que tú ya me diste. ¿Listo? Entonces, continuamos porque esto fue como un mini algo ahí. Entonces, eso es lo que dice Romanos 12:2. Permitamos, no nos amoldemos y con eso que dice Romanos 12:2 de no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, yo siento que ahí hay algo muy importante en esto, amigos, y es que parte de no amoldarnos ni acostumbrarnos a lo que hace el mundo y lo que es normal en el mundo es que nosotros realmente vivamos distinto. Nosotros no podemos pretender ser personas que no nos amoldamos a las costumbres de este mundo cuando constantemente estamos haciendo exactamente lo mismo que hace el mundo. Y lo voy a decir con algo tan sencillo como esto. Si todo el día estamos viendo noticias, por ejemplo, amigos, bajémosle un poquito al noticiero, bajémosle un poquitico a los noticieros. Y yo con esto no quiero incitar a la desinformación, no quiero incitar a que nos volvamos unas personas desconectadas de la realidad, no se trata de tapar el sol con un dedo, pero estamos, o sea, yo sobre todo no sé cómo es en otros países, pero por lo menos Colombia las noticias son demasiado amarillistas, tanto en los noticieros como en las redes sociales, todo el tiempo es mostrando cómo, o sea, muestran literalmente cómo matan al uno, cómo asesinan al otro, cómo secuestran a este, cómo hacen la injusticia aquí, y eso no solamente a nivel espiritual está generando nos está desensitizing, nos está insensibilizando con lo que vemos, sino que lo empezamos a normalizar y ya es, sí, y nos llena, y también como que fisiológicamente eso nos llena de cortisol, vivimos en un constante nivel de nerviosismo, estando alterados con cortisol. Amigos, las únicas noticias que deberíamos leer una y otra vez son estas. Yo no sé si se acuerdan lo que decía este man que invité hace 8 días al devocional, que él decía, están pasando muchas cosas en el mundo. Y esto de hecho fue un devocional que hicimos hace como un mes donde hablábamos sobre Hebreos 12:25 creo, si no estoy mal, que era como Dios está sacudiendo la tierra a todo nivel. El juicio está empezando de hecho por la iglesia. Muchos profetas falsos están siendo expuestos, muchas prácticas con poca ética en la iglesia católica cristiana está siendo expuesto. Y si eso está pasando en la iglesia, no se les haga raro, o sea, el primer lugar en donde hay juicios es en la casa de Dios. Y de ahí para afuera. O sea, si esto está empezando en la iglesia, lo que va a pasar afuera, pues 3000 veces más. Entonces, depende de nosotros qué reporte damos. ¿Cuál es el reporte que estamos armando frente a lo que estamos viendo? También están pasando cosas muy buenas. Así como está pasando todo este sacudón de que se está exponiendo todo lo malo, también se está evidenciando todo lo bueno. Hay avivamiento en este momento. Yo no sé si están dando cuenta de todas las cosas que están pasando en Estados Unidos. Hay gente en Colombia que se está levantando para mostrar la verdad de Cristo, para hablar con audacia. O sea, hay gente que se está quitando el miedo de encima y dice, ya no importa más si me tildan de loco, si mi trabajo no es común y corriente, pero yo me voy a levantar a hablar la verdad. Eso también está pasando, pero depende de nosotros qué reporte hacemos y el reporte sale de lo que consumimos.
¿Estamos consumiendo solamente las noticias de acá para hacer un reporte negativo de lo que está pasando? ¿O nos vamos a meter de cabeza en esta buena nueva, la buena noticia de salvación que nos fue entregada para hablar con la verdad y hablar lo que Dios está hablando sobre la tierra? Entonces, la evidencia de que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros no tiene que ver con que ya nunca tengamos pensamientos pecaminosos, sino que tiene que ver con que ya no estamos cómodos con esos pensamientos. O sea, si usted tiene un pensamiento, no sé, sexual, que es, uy, como que fuerte, sin el Espíritu, usted simplemente entretiene ese pensamiento y lo lleva a cabo. Pero con el Espíritu nos lleva a incomodidad. Nos lleva a no querer estar pensando en eso, nos lleva a no querer justificarlo. Lo que nos invita es a llevar cautivo ese pensamiento, sentimos convicción del Espíritu Santo y rápidamente queremos volver a Dios. Eso es la labor del Espíritu Santo en nosotros, no una mente perfecta que no piensa que algo en algo de pecado, sino que rápidamente nos sentimos confrontados y sentimos que entristecemos al Espíritu Santo cuando pensamos o cuando actuamos yendo en contra de nuestra naturaleza, porque es que nuestra naturaleza ya no es naturaleza pecaminosa. Entonces, Juli, sí, pero entonces si peco, no soy pecador. Es como que dice, tuve un ataque, tuve un momento de ansiedad, ¿eso me hace ser una persona ansiosa? No, un momento de ansiedad no te cataloga como una persona ansiosa, crónica. Lo mismo con el pecado, somos santos, esa es nuestra identidad. Mi identidad es santa. Yo me acuerdo que cuando estaba más pequeña y todavía no entendía bien esta idea, esto lo vine a entender ya muy grande, desafortunadamente. Entonces enseñenle a sus hijos esto desde chiquitos para los que sean papás. Si sus hijos los están llevando a que aprendan de Dios y los quieren acercar a Cristo, desde chiquitos enseñan, tú eres santo, tu naturaleza no es de pecado. Porque yo cuando chiquita tenía la grandiosa frase de decir, soy una pecadora hija de Dios. Y uno se, como que uno piensa en esa frase y uno dice, tan linda, sí, ay, soy una pecadora hija de Dios. Y uno cree que eso es hermoso, como humilde, como, ¿saben? Pero no hay nada más mentiroso que eso, es una mentira del diablo. Soy una pecadora hija de Dios, no puedo ser hija de Dios si soy pecadora. O soy lo uno o soy lo otro. Yo no puedo vivir dos naturalezas al mismo tiempo. Soy una hija de Dios redimida. Soy una hija de Dios escogida. Soy una hija de Dios santa. Soy una hija de Dios. Y ahora yo no estoy hablando, o sea, como que yo no uso esto como un escudo para hacer lo que se me da la gana. Porque también lo dice Pablo y lo hemos estudiado mucho en Romanos. Pablo constantemente está diciendo que entonces, como hay tanta gracia, entonces lo uso ¿cómo se dice eso? Sí, como ay, se me fue la palabra. ¿Sí saben de qué estoy diciendo? Como usarlo como un escudo. Como que hay, ahora usa como una excusa. Entonces, claro, hay tanta gracia que puedo usar esto como un permiso, como un escudo para hacer lo que se me da la gana. No, amigos, somos conscientes de tanta gracia y de tanto amor que Dios ha dado para nosotros que ya no uso esto como un pretexto para pecar. Por el contrario, me alejo del pecado, me alejo, Señor. Dios pagó un alto precio por mí. Él pagó muerte de cruz para que yo fuera libre, para que yo fuera salvo, para que yo fuera sano. No quiero el pecado, repudio el pecado, amo lo que Dios ama, odio lo que Dios odia. Y Dios odia el pecado. ¿Por qué? Porque nos aleja de lo que Él soñó con nosotros, nos aleja del sueño de Dios con nuestra vida, nos aleja de nuestro diseño original. Entonces, ahí Romanos lo que está hablando es que la mentalidad del espíritu, o sea, cuando hay una mentalidad, cuando hay un gobierno espiritual sobre nosotros, a pesar de que vengan dardos de pensamientos pecaminosos, la mentalidad del espíritu produce vida en nosotros, produce paz, nos hace sensibles a la voz de Dios, nos crea convicción, nos da deseo de agradar a Dios. El solo hecho de que estemos preocupados por agradar al Espíritu Santo es suficiente evidencia de que nuestra mente está siendo dominada por el Espíritu. O sea, el solo hecho de que nosotros nos levantemos y digamos, Señor, yo es que yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Aunque estemos en ese momento estando bombardeados por pensamientos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a veces, y también es muy espiritual y tiene que ver con la atmósfera de los lugares en los que nos movemos, que eso es otro tema para otro día. Pero hay lugares, hay atmósferas espiritualmente hablando en donde se mueve tanta perversión
que es fácil que nosotros agarremos y estemos siendo bombardeados en nuestra mente con lo que está pasando en la atmósfera. Pero si nuestro deseo genuinamente es, Señor, yo es que yo quiero agradarte. Señor, por favor, limpia mi mente, yo no quiero estar pensando en esto, no quiero pensar en esto. Eso es suficiente evidencia de que estamos siendo gobernados por el Espíritu. Aunque nuestra alma, mente y emociones esté en un proceso de santificación. Otra cosa que es muy importante, que es hacia final del capítulo, que fue cuando hablamos del tema de Abba Padre, que es a partir del versículo, o sea, capítulo 8 y a partir del versículo 15, dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Abba viene del arameo, papá o papito mío, es una expresión tan fraternal y tan cercana de amor en una relación entre padre e hijo. Y Dios dice que nuestro espíritu, que está convencido de lo que el espíritu ya hizo en nosotros, hace que clamemos Abba Padre. Entonces acá es muy importante, el espíritu no solo produce obediencia en nosotros, sino que también produce seguridad. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ahí lo dice mismo. Pues el espíritu se aúna a nuestro espíritu en el versículo 16 para confirmar que somos hijos de Dios. O sea, nuestro espíritu responde a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y eso hace que nosotros clamemos a Abba Padre. Nuestro espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros empezamos a tener seguridad, no solo obediencia, de llevar cautivo todo pensamiento que no agrada al Señor, sino que también eso genera en nosotros una seguridad. No sé a quién de ustedes, si traten de acordarse, les ha pasado que en algún momento fallan, pecan, hacen algo que no está bien delante de Dios. Y cuando se acercan y buscan a Dios, le dicen, papá, perdón, Señor, perdóname. El solo hecho de que nosotros podamos llamar a Dios Abba, incluso después de haber luchado con pensamientos incorrectos, es evidencia de adopción en nosotros. Quien que realmente esté viendo a Dios de una manera distorsionada o distante es capaz de llamarlo papá aún después de errar. Solo un hijo que tiene conciencia y que espiritualmente está unido al Espíritu de Dios. Acá es importante también que entendamos que este capítulo de Romanos no solamente está hablando de un tema conductual, o sea, y acá con esto yo quiero ser muy clara, no estamos hablando de renovar conductas, porque es algo que nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer. Es algo que solo sucede cuando estamos caminando cerca con Dios. Por eso es tan importante el tema de la intimidad con Dios, de pasar tiempo con Él, de sentarnos a sus pies, escuchar su corazón, de venir al lugar secreto, cerrar la puerta. O sea, eso dice Mateo. Cuando me busques en lo secreto, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Entra a tu cuarto y cierra la puerta. Ahí hay intimidad. Y ahí se construye una relación, un vínculo con Dios. Yo no estoy tratando de cambiar mi performance o mi conducta a través de latigarme y de ponerme cosas y metas y disciplinas. Claro, hay disciplinas espirituales que dentro del marco de la comunión con Dios nos ayudan a sostener la comunión. Pero cuando lo hago fuera de la gracia de Dios, estoy tratando simplemente de, quiero ser mejor, quiero ser mejor versión, quiero ser mejor versión, quiero ser mejor, no estamos haciendo nada. Romanos no está hablando de conducta. De hecho, Romanos, la primera palabra o el primer concepto cuando leemos el versículo 1 en el capítulo 8 es, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. El primer concepto es pertenencia. Romanos 8 habla de pertenencia. Antes de decirte, o sea, antes de Romanos capítulo 8 decirte, vive en el Espíritu y deja de pecar, te está diciendo, no hay ninguna condenación para los que pertenecen. Y ese pertenecer, yo lo noté aquí en mis hojitas, viene del latín pertinere, que se compone de per, que indica por completo o del todo, y tenere, que significa tener, y sostener, que significa tener completamente, estar firmemente sostenido, estar ligado o conectado a. O sea, amigos, Dios nos tiene completamente, estamos firmemente sostenidos por Dios, estamos ligados y conectados a Cristo. Eso es pertenencia. Nuestro estatus cambió desde el momento en que le dijimos sí a Cristo.
Ya no somos huérfanos, ya no somos esclavos del temor, ya no vivimos tratando de llenar vacíos. Y acá este tema de la identidad es súper clave, amigos, y lo hablábamos de hecho el lunes. ¿Se acuerdan cuando tocamos un poquito el tema de los Therian? Los Therian, que digamos que el enfoque con el que hablé ese día era más como de que extendiéramos gracia, extendiéramos compasión, extendiéramos amor a las personas que lucen distinto y que hacen cosas que para nuestra mente es muy raro. O sea, la realidad es que esto está muy raro. Y de hecho estaba viendo el otro día un video de una vieja cristiana que decía como eso tiene un nombre y como una, es un concepto psicológico en donde hace 2 semanas yo nunca había escuchado hablar de los Therian y de repente lleva 2 semanas en que aparece en todas partes, en todos los medios sociales, en todo lugar estamos escuchando hablar de los Therian de la nada. O sea, un día nunca no habían hablado de eso, al otro día y por 2 semanas no han parado de hablar de los Therian. Y eso tiene que ver con es como una estrategia para normalizar algo. Por eso no lo inyectan, nos están inyectando esa información para insensibilizarnos y que normalicemos el tema y que ya, algo que hace 2 semanas hubiera sido, o hace un año hubiera sido una locura, jamás, no, que como así que gente que se identifica con un perro están locos, eso no va a pasar, de repente ya es normal. Ah, ya sí lo estarían. Esos son campañas o estrategias, eso es ingeniería social. Son campañas de insensibilización, como de normalización de las cosas. Entonces, por un lado, quiero decirles, uno, no vamos a normalizar eso, porque no es normal y no es el diseño de Dios. Pero dos, tampoco nos vamos a endurecer porque nuestro llamado es a amar. Y ustedes, y yo les ponía el ejemplo el lunes justamente de que leyendo Hechos, la historia de Esteban, que es uno de los 7 diáconos de la iglesia, él fue uno de los primeros mártires en la iglesia primitiva y a él lo mataron apedreado. Y de hecho uno de los hombres que estaba presenciando su asesinato era Pablo, o sea, el que escribió Romanos, el que escribió las cartas Paulinas, el hombre que más escribió sobre gracia en toda la Biblia fue Pablo, el apóstol Pablo. Él, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo y él estuvo presenciando cuando mataron a Esteban y él avaló y aprobó la muerte de Esteban. Y segundos antes de que Esteban muriera, antes de su último suspiro, Esteban le dice, es que esto es una locura, parece la Biblia, no máximo, yo no sé por qué no la leemos más. Miren lo que dice. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. No los culpes por este pecado. ¿Quién sabe si por la gracia que Esteban le extendió a Saulo, Saulo hoy es Pablo? Y mi pregunta es, ¿quién sabe si por la gracia que le extendamos a un Terian, a un Guaruguaru, no sé qué nombres hay ya fuera de nombres de subculturas urbanas y de vainas raras? ¿Quién sabe si nuestra gracia extendida sobre alguno de ellos haga que se convierta en el siguiente avivador? Nosotros no sabemos qué quiere y qué puede hacer Dios con la vida de otras personas. Entonces, ¿por qué hablamos del tema de los Terians? Porque el tema de la identidad es muy importante. Cuando yo no sé a quién pertenezco, busco mi hogar en cualquier cosa. Cuando yo no sé de quién soy, en cualquier rincón, por más inestable que sea, voy a hacer mi morada. Toda esta gente que está metida en todo tipo de temas, homosexualidad, transgender, todo lo que va en contra del diseño original, todo lo que es completamente distante a la verdad, son personas que están con la identidad perdida. ¿Por qué? Porque no han encontrado pertenencia en su creador. Y porque seguramente no han todavía visto gracia y misericordia por parte de un hijo de Dios. Nosotros somos portadores de encuentros con Dios, amigos. Nosotros portamos encuentros con Dios. Por el simple hecho de que Cristo, de que el Espíritu Santo habita en nosotros, somos portadores de buenas noticias y de encuentros con Dios. Y muchas veces la triste realidad
es que muchas de estas personas nunca ni van a pisar una iglesia, ni van a meterse a un devocional, ni van a ponerse a leer la Biblia. Ellos van es a tener encuentros con hijos de Dios. Y depende de nosotros qué tanta gracia les extendemos para que ellos quieran la identidad que nosotros tenemos. Por eso es tan importante nuestro llamado al amor. Antes de juzgar, antes de decirle, ay, pero ¿cómo si tú eres lesbian? Ay, no, eso, mira, eso está mal, tú tienes un problema de identidad, ven, te cuento. Amigos, no, amémoslos en donde están. Jesús nunca cogió ni a María ni a ninguno de los apóstoles y les dijo, mira, es que tú eres prostituta. Ven, ven, te cuento, ven, ven, siéntate, te quiero explicar, es que tú eres impura, qué asco. No, no, no. Jesús los llama por su nombre, los ama, los limpia, los abraza, los invita a la mesa y luego sí conversa con ellos. Luego sí conversa con ellos. Y nosotros somos ese portador de ese encuentro. O sea, yo le pido demasiado a Dios que cuando se acabe este devocional de hoy, les quede tan marcado en su corazón, en su mente, yo soy portadora de encuentros con Dios, que cuando salgan a la calle a caminar, cuando estén montados en el transporte público yendo al trabajo, cuando estén en la oficina, seamos conscientes de que tal vez esa pequeña interacción que esa persona tuvo conmigo pudo haber sido el único encuentro, posible encuentro que tenga con Dios en su vida. Y yo no estoy hablando simplemente de ser amables. Yo no estoy hablando de ser amables. Amigos, yo creo que el momento de ser amables es lo más básico en la capa de lo básico. Ya es, háblale a la persona. Cristo te ama, ¿puedo orar por ti? Amigos, necesitamos ser valientes en este momento. Jesús se detuvo, Jesús cambiaba las rutas por las que caminaba solo para tener encuentros con personas que necesitaban encontrarlo. Jesús se incomodaba. Claro, por las multitudes sí, pero por una persona. Jesús dejaba todo su trayecto, Jesús cambiaba la ruta, Jesús hacía lo que tuviera que hacer porque sabía que había personas que lo estaban esperando. Y hay personas que están allá afuera. El mismo conductor del bus, paremos un segundito, señor, ¿cómo está? Yo sé que eso da mucha pena, soy la primera, me da pena todavía, lo sufro. Pero cuando yo siento que Dios me está inquietando y me está highlighteando a una persona, lo más chistoso de todo es que normalmente las personas que Dios me highlightea o me resalta dentro de las multitudes, no es la niña divina, espectacular, con la familia que se nota que es como influyente, no, es el que barre, el que está en la portería, el que está en esos lugares que nadie mira. Esa gente que normalmente nadie ve son las personas que Dios está mirando. Seamos el corazón de Jesús, las manos extendidas de Cristo en la tierra, seamos prácticos con nuestra fe no es solamente sentarnos, sí, yo paso muy feliz acá leyendo la palabra, pero sé que mi fe se vuelve práctica cuando yo estoy afuera, ayudando al que lo necesita, siendo práctico con el amor de Dios. Entonces, el motor de la santidad no es el miedo. Lo que hace que nosotros seamos santos y consagrados delante de Dios no es miedo, es la adopción. Sabernos adoptados, reconocer la adopción de Dios hace que nosotros dejemos de vivir como esclavos y vivamos como hijos. Cuando somos como esclavos o cuando hay como un espíritu de orfandad en nosotros, obedecemos para que no haya castigo, nos acercamos a Dios con nervios, con culpa, con distancia. Si fallamos, pienso como que, ay, me van a rechazar. Y vivimos del de tengo que, como cumplir expectativas de otros. Cuando soy hijo, obedezco porque pertenezco. Yo no obedezco para ganarme el amor de Dios. De hecho, y acá me parece muy importante, todo lo que hagamos, incluso, y lo hablo también por el tema del ayuno, todo lo que hagamos desde dónde lo estamos haciendo. Estoy ayunando porque quiero ganarme puntos con Dios, entonces no he entendido la cruz. Si yo estoy ayunando desde un lugar de es que yo soy hija, eso es lo mínimo que yo puedo hacer por mi papá. Quiero crear espacio para hablar con él. Quiero llamar como, quiero cautivar su atención así como él cautiva la mía. Todo lo que hagamos, el diezmo, amigos, o sea, tantas prácticas que hoy en día todavía hacemos, que son muy del Antiguo Testamento, eso es tan de cada quien, o sea, Mi como sobrina, Rosita. eso es tan de cada quien, o sea, no tenemos que estar haciendo cosas para Dios.
No es necesario que estemos haciendo cosas para Dios desde un lugar de, ay, es que necesito que Dios se dé cuenta que yo existo, o necesito ganarme el amor de Dios. Todo lo que hacemos, desde el diezmo hasta un bautismo en agua, hasta un ayuno, todo eso que es sacrificio, viene desde un lugar de yo ya sé que soy completamente amada, yo ya sé que soy completamente visto, yo ya sé que Dios me escogió, yo ya sé la libertad desde la que vivo. Y entonces, ¿qué hace que el poder deje de tener, perdón, qué hace que el pecado deje de tener poder en mí? No solamente esas disciplinas de las que hemos hablado, sino la seguridad. Ya no estamos buscando como conducta, que era lo que les decía ahorita, sino tener la certeza de lo que Cristo ya pagó por nosotros. Amigos, este es el fin de la enseñanza de hoy. ¿Qué preguntas pueden tener? Me cuestionan, me pregunto. ¿Qué preguntas tiene? ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere simplemente Jules, añadir algo? ¿Algo que quieran yo decir? quiero, Claro que sí. yo quiero decir algo. Ay, mi hermanita. Hola, mi hermanita, ¿cómo estás? No, simplemente decirte que qué mensaje tan profundo. Digamos que con el tema de los tenios yo me he visto muy cuestionada porque me aterra impresionante y siempre pensaba como cómo reaccionaría yo con una persona que me dijera eso o que yo viera a alguien en la calle así. Y es como rechazo total, ¿sí? Como que no apruebo esto, no quiero que mis hijos lo vean, no quiero ni siquiera tener una relación con una persona así, pero lo que dices es tan lindo como de verdad de mostrarles a Dios a estas personas entendiendo que lo que están haciendo es desde un lugar de inseguridad y desde de desconocimiento también de quién son, ¿cierto? De qué o sea, de su identidad, de a quién siguen y demás. Y mostrarles a Dios a través de ese entendimiento y como de esa compasión y esa empatía me parece algo muy lindo. Y yo creo que esto nos habla mucho aquí a todos porque pues me sentía como con un pensamiento muy radical al respecto, pero hoy con eso que tú dices me cambia mucho la forma de verlo. Wow, mi negrita. Hermoso. Sí. Creo que lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé su corazón. Hay algo muy importante en entender cómo, creo que yo tuve un momento como de revelación, como de, uy, como que entendí, y fue justo, creo que la semana pasada en algún momento estaba en el gimnasio y me acuerdo que estaba como haciendo mis pesitas y estaba escuchando una prédica y en un momento entraron como en un momento de adoración y en la prédica estaban hablando de qué es lo que mueve el corazón de Dios. Y yo estaba literalmente haciendo como una pesa y le dije a Dios como, Señor, yo quiero conocer tu corazón. Yo quiero entender qué es lo que te quiebra a ti, o sea, quiebra mi corazón por las cosas que quiebran tu corazón. Porque es que si yo no me quiebro por lo que tú te quiebras, yo nunca voy a entender de qué estás hablando. Y justamente los que estaban predicando esto eran Marcos Brunet y su esposa Fer Brunet, en donde Fer contaba, la esposa, que Marcos estaba teniendo unos episodios de ansiedad, como que le daban ataques de pánico en las noches, esto fue durante época de pandemia y contaban que ella decía como, ya, sí, no te vas a morir, tranquilízate, como que ella como menospreciando un poquito, pues no menospreciando, pero decía como este man, qué drama, o sea, como no te vas a morir, o sea, no te está pasando nada, tú estás bien, estamos aquí en la cama tranquilos, listos para dormir, y el man era como con su ataque de pánico, y que ella hasta que vio esta película de, ¿cómo se llama? La de las emociones, que es como para niños. Bueno, ¿saben de cuál les estoy hablando? Que es como Intensamente. intensamente. Eso, súper. Entonces, ella contaba que vio la película de Intensamente, la 2 y que en la película 2 explicaban cómo se siente un ataque de pánico. Y que ella viendo la película empieza a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y se empezó a sentir muy triste porque dijo, por fin estoy entendiendo lo que Marcos Brunet, lo que mi esposo siente. Y que en ese momento el Espíritu Santo le habla y le dice, exactamente eso también pasa conmigo. Hay muchas cosas de las que yo te he hablado que como tú no las entiendes, tú no sabes lo que yo siento y lo que me quiebra a mí frente a ciertas causas y ciertas personas y ciertos motivos. Yo quiero que tú empieces a entender mejor mi corazón, porque hay cosas que me están quebrando, se sienten terrible y tú nunca las vas a entender. Y yo, ¿qué? O sea, yo escuché ese testimonio y o sea, literal a mí
Yo tengo un don para llorar en el gimnasio. Siento que Dios me encuentra tanto en el gimnasio, es espectacular. Y yo le decía a Dios como Señor, o sea, qué fuerte que, o sea, y como que en ese momento ya estaban empezando a hablar de los Terians y yo también mi primera reacción fue como, ay, qué gente tan babosa. O sea, les juro que ese fue mi pensamiento. Y yo de una sentí arrepentimiento y le dije a Dios, perdóname, Señor, porque yo sé que esto quiebra tu corazón. O sea, mientras nosotros nos paramos aquí moralmente superiores a decir, ay, parece esa gente, ay, no, miren ese man vestido de tacones y maquillaje y vestido, qué ridículo se ve, mero reguero de plumas. Uno desde un comentario súper machista, ¿no? Primero, sin entender que eso quiebra el corazón de Dios. O sea, ¿ustedes creen que Dios está riendo cuando ve una persona que trans? Dios no se ríe. A Dios lo quiebra el corazón porque Él diseñó a ese hombre con propósito y lo ve desde el filtro de hijo de Dios o desde criatura de Dios con potencial de ser hijo de Dios. Y si nosotros no somos los primeros en quebrarnos por eso, ¿quién más lo va a hacer? Si nosotros somos las manos de Dios en la tierra. María Isabel, Juli, hola, hola niñas, hola a todos, buenos días. ¿cómo estás? Juli, ¿me escuchas? Es que tengo el internet como... Juli, mira, gracias por todos esos espacios. Yo he aprendido demasiado. Gracias a Dios por tu vida, Juli. Juli, tengo una gran duda. ¿Qué papel juegan aquí? Jesús murió por todos nuestros pecados, ¿cierto? Ahí quedó todo salvado, nosotros estamos arrepentidos también, pero ¿qué papel juegan aquí las batallas espirituales? Ejemplo, levantarme a las 3 de la mañana a orar puntualmente por tal cosa. ¿Qué juega eso? O sea, si eso funciona así o no funciona así porque Jesús ya murió, no sé, tengo esa duda. Me encanta, es una gran pregunta y yo también tuve esa duda por mucho tiempo. Ahora, yo les voy a decir una cosa y esto que les voy a decir, esta premisa, antes de responderte, es una premisa que aplica a todos los devocionales. Y es que yo estoy en un proceso también de aprender muchas cosas y la revelación que Dios me ha venido dando es una revelación progresiva. O sea, hay muchas cosas que yo creo que entiendo en este momento, pero que seguramente Dios va a terminar de ajustar ese conocimiento y ese entendimiento en mí. A medida que yo vaya aprendiendo, les voy compartiendo lo que voy aprendiendo, pero en este momento lo que entiendo de eso, si me permiten equivocarme y ajustarme más adelante si corresponde, es que la guerra espiritual es legítima, es real. O sea, es algo que está pasando porque el mundo espiritual existe. Ahora, en estos días justamente lo estaba aprendiendo con justamente el amigo que invité hace 8 días. Él y sus hermanos tienen unos ministerios impresionantes y estaban hablando sobre el tema de la guerra espiritual. Él decía, la guerra espiritual sí existe, pero realmente la guerra espiritual no es el tema en el que nos debemos centrar. O sea, cuando una persona solamente quiere sentarse a estudiar sobre demoniología, por ejemplo, ni siquiera sabía que eso existía, pero es estudiar sobre todo lo que existe en el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas, así como el reino de los cielos, es un reino organizado. Existe y es real y tiene niveles de jerarquía y está súper estratégicamente organizado. Y hay gente cristiana que se basa su vida en estudiar los nombres de los demonios, cómo están, quiénes son los principados, los estos y los otros, y se sientan a estudiar eso y pierden de vista la meta, que es conocer a Cristo. Entonces, cuando a mí el tema de la guerra espiritual se vuelve más fuerte y más importante y se lleva toda mi atención, yo ahí ya perdí y el diablo ganó, literalmente. Entonces, que la guerra espiritual existe y es real y si Dios te está levantando es porque está levantando en ti a una mujer intercesora. Tú estás intercediendo por cosas que seguramente en la mayoría de los casos ni siquiera vas a entender. Dios te despierta a orar, ponte a orar. O sea, si Dios te despierta a orar, qué privilegio y ora. Y pide al Espíritu Santo sabiduría para orar con audacia, con valentía, con fervor. Pero lo que yo sí les diría es, no gastemos un segundo de nuestro tiempo en un ataque del enemigo. O sea, que es real, sí. Que el diablo puede llegar y mandar un demonio para atormentarnos, sí. Atormentarnos en donde, en nuestra mente. Por eso nuestra identidad en Cristo es tan importante. Para que el día que venga un ataque, nosotros no gastemos un segundo de nuestro tiempo. Les voy a contar algo que me pasó hace como 3 semanas. Yo no sé si se los conté en un devocional, pero Dios por esos días estaba hablándome a fuego y yo había sentido mucha inquietud y mucha
oposición cuando les estaba hablando del tema del arrepentimiento y de la confesión. Por esos días estábamos hablando de eso. Y una de esas noches dormida, me desperté como de un sobresalto porque sentí que había algo en mi cuarto. Pero yo no tenía, o sea, como que yo no sentí miedo, simplemente fue como la conciencia de sé que hay algo que no está bien. Vi el reloj, 12:55 de la noche. Y en ese momento digo, porque el espíritu no me da un espíritu, porque Dios no me da un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Yo terminé de decirlo y sentí como que se movió mi cama y yo dije, debe ser como que me sobresalté un poquito y eso es lo que estoy sintiendo. Me volví a dormir. Como que no te voy a dar un segundo de mi tiempo. Yo sé quién soy en Cristo. O sea, no tengo un segundo que perder contigo. Yo tengo mucho poder y tú eres así de chiquito. Esa es la verdad. Y me volví a dormir. Al día siguiente me apareció en las noticias que había temblado en la noche a las 12:59. O sea, 4 minutos después de que yo me desperté, vi el reloj. O sea, eso que yo sentí no fue mi sobresalto, sino que genuinamente tembló. Y yo le dije a Dios como, obviamente yo no creo que tembló pues porque, wow, mi oración, pero para mí fue muy significativo, porque es como, él no, o sea, él no puede, o sea, un hijo de Dios que tiene claro quién es, que no le da un segundo de su tiempo, sino que dice con la boca, es que tú, o sea, yo ya sé quién gana al final de esta historia. Tú te puedes ir, te vas de mi casa, te vas de mi mente, me dejas en paz. Cuando hablamos con esa autoridad, no hay necesidad de que nos pongamos a hacer guerra. Entonces, claro, que hay cosas de que hay guerra espiritual, sí es cierto, y sobre todo tiene que ver también con cosas que se están moviendo a nivel global, a nivel espiritual. Pero a nosotros lo máximo que el diablo puede hacer es decirnos mentiras. Por eso es tan importante que conozcamos la verdad, para identificar las mentiras. Pero entonces sí, la guerra espiritual sí, sí existe, pero no le voy a dar un segundo de mi tiempo al diablo. Toda mi tiempo se lo voy a dar a Dios, al dador de verdad, al dador de vida. Y desde ahí me muevo, con autoridad, con tranquilidad. Si están pasando cosas así, y claro, hay niveles, también hay capas. Ahora que eso es importante y que tengamos que saberlo para ser mejores, ¿no? Lo que sí es importante que entendamos es que hay guerra espiritual que se da directa, aunque hay ataque directo y hay ataque indirecto. El ataque directo tiene que ver con que el diablo mete una mentira y si nosotros no combatimos esa mentira en el momento, se convierte en una fortaleza y ya luego es más difícil. Entonces, por eso, cada vez que estemos luchando con una mentira en nuestra cabeza, agarrar y confrontarla con la verdad. Y si yo ya confronto esa mentira con la verdad de Cristo, esa vaina no se convierte en nada más grande dentro de mi cabeza. No sé si con eso te respondo tu pregunta, pero hasta ahora ese es el nivel de entendimiento que tengo de este tema. Gracias, Uli. Dale, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Julillo, Mar. Juli, de pronto esta pregunta es como un poquito parecida a la anterior y Ujú. creo que literal lo que tú decías, como que todos estamos aprendiendo. Pero, por ejemplo, entonces, ¿cómo, por ejemplo, uno podría como cristiano manejar una situación? Voy a dar el ejemplo. Como que, no sé, yo sé que mi vecina no es mucho como de ser una persona espiritual, o sea, es creyente porque es católica, va a la iglesia y todo el cuento, pero cuando ya, por ejemplo, empieza a explicar que no sé, que hay veces que ya siente que hay cosas que la atormentan, o sea, que escucha cosas o siente cosas, etcétera. Entonces, como que desde tu perspectiva, ahí qué es lo que pasa, o sea, son de pronto, o si son demonios, o son personas que, no sé, son brujos o cosas así, o pues uno como le explica eso a ella y ella como dentro de su poca o mucha relación que puede tener con Dios, la puede uno ayudar, o ella también como ayudarse a sí misma. Bueno, acá les voy a contar un ejemplo que justamente dieron hace poquito en ese video en el que estaba metida aprendiendo. Hay un pastor que es como un profeta y hace poquito estaban haciendo una reunión de avivamiento en una noche. Y estaban todos reunidos, no sé qué, y de repente llegaron tres brujas. Y el man supo que eran tres brujas. Y el man llegó y se les acercó y les dijo como, pues palabras más, palabras menos, no me acuerdo exactamente qué fue lo que les dijo, pero les dijo como, si ustedes no se van en 2 minutos de aquí, o sea, si ustedes en un minuto no han salido corriendo, su vida corre peligro. Él les dijo a ellas, porque es que ustedes están en peligro aquí, porque Dios es muy poderoso y el que está en ustedes es muy pequeño. Entonces tienen que irse ya de aquí. O se convierten ya o tienen que salir corriendo.
porque ustedes están en peligro. Y dos de ellas salieron corriendo y una se quedó como porque se llenó de ira y le quiso hacer frente y le dijo, o te conviertes ya y te arrepientes en el altar, o te recomiendo que te vayas, porque tu vida está en peligro aquí. Puedes caer muerta. O sea, ese es el nivel al que nosotros tenemos que llegar. Amigos, peligro a nosotros no nos pueden tocar. El que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Cristo venció, amigos, Cristo venció. Entonces, si tu vecina está sintiendo, viendo cosas, yo creo que la explicación no tiene que ser como sentarnos a ver, Señor, yo quiero saber, ¿es un demonio? ¿Es un espíritu? ¿Es qué? Eso no importa. No importa, o sea, y que existe, existe. Puede ser un demonio, claro que sí. Puede ser un chuki, lo que sea. Pongámosle el nombre que quieran, no importa. Lo que importa no es el nombre, lo importante es que nosotros no podemos ceder ante el miedo. Miren lo que dice Romanos 8. Ya no tenemos un espíritu que nos esclaviza al miedo. Fuimos adoptados, somos hijos de Dios. Entonces, el punto no es aprendernos los nombres del demonio o el principado o la potestad o la hueste de maldad. Eso es lo de menos. Al diablo no hay que llamarlo ni siquiera por su nombre. Que yo llamé al diablo por su nombre, Belcebú, Bamelec, yo no sé qué nombres raros, Balaam, pues eso, mucha gente le gusta eso, es como por sentir que tiene la autoridad, pero la realidad es que tú, bicho asqueroso, lárgate de aquí, no tienes nada, no tienes parte, corres peligro, puedes caer muerto delante de Dios. Ese es el poder que nos dio el Espíritu Santo. Entonces, frente a tu pregunta, Mar, lo único que yo te diría es, más que ponerle un nombre a eso, más que decirle a ella quién se le metió, si es el demonio Tasmania, simplemente dile, más allá de lo que sea, busca a Dios, en Cristo está la solución. Un exorcista podrá tratar de sacar esto, y un exorcista podrá llegar y sacar un demonio, pero si uno saca un demonio y no llena la casa, vuelven siete peores. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta en temas de liberación. Y eso lo dice la Biblia claritico, eso no es que toca interpretar súper profundo, no, está ahí. Si uno echa un demonio y la casa no es llena, los demonios van, buscan un lugar árido y si no encuentran nada, vuelven y llenan la casa con siete más. Entonces, antes de hacer cualquier liberación, hay que orar porque Dios llene la casa. O sea, una liberación no se le puede hacer a cualquier persona que no esté dispuesta a recibir a Cristo. Entonces, si ella no está dispuesta a recibir a Cristo, pues tú tampoco te pongas a hacer liberaciones de nada. Simplemente ora y trata como de explicarle que solo en Cristo hay libertad y que Cristo ya pagó por eso. Gracias, Julio. Súper. Dale, Mar. Dale, dale. Aleja, Hola Juli, ¿cómo buenos días para estás? todos. Bueno, oyendo todo lo que has hablado ahorita, yo quería como que dar un testimonio. Yo antes ya yo conocí a Cristo, pero, o sea, como de tener tanta revelación por parte de Dios desde septiembre del 2025 para acá, yo antes me consideraba súper nerviosa. No, que, ay, Dios mío, no, o sea, yo no quiero tener como que encuentros con demonios, espíritus, ni nada de eso, porque yo era súper nerviosa y yo juraba y perjuraba que yo caía infartada al momento. Y desde que hice el curso de la Biblia y bueno, empecé a leer la palabra, a entenderla, me dijo eso mismo que tú dices, pues que tú te dijiste en estos días en la noche. Dios me dio un espíritu no me dio un espíritu de temor, sino de dominio propio, de Amor, amor, poder. de poder. Entonces, pues nada, ya no siento nervios, como que cuando siento cosas así que están pasando, yo simplemente me repito eso y no siento para nada de miedo. Es como que es impresionante cómo conocer la verdad te da, o sea, te empodera, te da ese poder como que de echar afuera. Y lo digo así, o sea, te vas de mi casa, no te quiero ver y empiezo a orar. Señor, Espíritu Santo de Dios, levanta pantallas, envía ángeles y arcángeles alrededor de nuestro departamento, de nuestra puerta y es mágico, de verdad. Yo siento como el Espíritu Santo no lo veo porque no, pero sí siento como vuela sobre aquí el departamento, sobre mi hija, sobre mi vida.
y es demasiado lindo, es demasiado bello. Súper, me alegra, qué buen testimonio. Sí, Muchas gracias, bueno, tan linda, me alegra mucho. Qué nota, sí, total, o sea, conocer la verdad nos empodera. Y lo último que quería decirles es, por eso les digo, no gastemos tanta energía pensando en las cosas de las tinieblas. O sea, entre más magnificamos al diablo, pues más atacados vamos a ser. Entre más estemos pensando que es que el demonio este y el otro, y yo sentí que una potestad, no, 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 no tenemos tiempo para eso, no tenemos tiempo para eso, no tenemos un segundo que perder con una conversación que no tiene ningún sentido. El diablo es así de chiquito y nosotros somos así de grandes, porque tenemos adentro nuestro alma más grande de todos. Entonces, no magnifiquen algo que de verdad las personas que más hablan de que la guerra espiritual y la batalla espiritual son las personas más atacadas. Y les toca vivir cosas re fuertes. Y obviamente hay un tema y es que los que han estado antes de Cristo abrieron muchas puertas espirituales, conocen mucho más y han visto mucho más porque han expuesto su vida a cosas que no están bien. Eso también es otro tema, pero por hoy vamos a terminar. Eh, vamos a terminar, vamos a cerrar hoy y vamos a orar. ¿Listo? Bueno, Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Padre Santo. Gracias, Señor, porque pertenecemos a ti. Hemos sido marcados por tu amor, Señor. Hemos sido marcados por tu cruz, por tu sacrificio, por tu entrega, por tu sangre. Hoy en día, Señor, tu sangre corre por nuestras venas. Eres hermoso, Señor, eres lo más hermoso, eres todo lo que queremos ver y contemplar. Desde Señor, porque a medida que nos enfocamos en ti, Señor, las tinieblas no se pueden levantar. El pecado es completamente destruido delante de nuestros ojos, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que podamos, como dice Romanos, elegir caminar en el Espíritu. La naturaleza pecaminosa va a tratar de levantarse con dardos, con pensamientos, con imágenes, Señor. Pero yo te pido que aumentes nuestra convicción, nuestro temor de Dios para que podamos obedecerte y militar en el Espíritu, como lo hablamos hace 15 días. Queremos militar en lo que a ti te agrada, Señor. Queremos caminar, Señor, en santidad. No santidad desde un lugar de miedo y de nervios por fallarte, Señor. Santidad porque pertenecemos, porque así es como viven los hijos de Dios. Yo te pido, Señor, que todo lastre, todo peso de pecado, Señor, aún si hay traumas del pasado, Señor, cosas que ya han pasado en nuestra vida antes de tenerte a ti o aún estando contigo, yo te pido que nada de esto, Señor, sea un peso para nuestra vida, que nada nos impida correr la buena carrera de la fe, Señor. Yo te pido por cada persona aún que siente que está siendo atacada, que vive con temor, Señor. Yo te pido que nos des las estrategias correctas, Señor, que podamos declarar tu palabra, declarar la verdad, que podamos sumergirnos, Señor, en conocerte a ti a través de tu palabra, Señor. Y que nos enamoremos tanto, Señor, de ti, de la verdad, que nada, nada nunca vuelva a llenar y a satisfacernos como lo haces solo tú, Señor, y tu verdad. Yo te pido por paz en este momento por cada persona, aún para las personas que hablar de estos temas les genera un poquito de angustia, un poquito de temor, Señor. Trae tu paz. Cerramos toda puerta, Señor, todo lo que el enemigo quiera hacer. Señor, si nosotros mismos hemos abierto puertas con cosas, Señor, a nivel espiritual, si hay cosas que nosotros hemos hecho que no están bien, Señor, yo te pido que lo traigas a nuestra memoria. Recuérdanos, Señor, para que podamos confesar con nuestra boca y arrepentirnos y volvernos a ti. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Enséñanos a ser instrumentos de tu amor. Recuérdanos que somos portadores de encuentros contigo. Portadores de encuentros contigo para todos, Señor. Para los que creemos que son dignos y para los que no. Tú eres el que decide quién es digno y quién no. Y la realidad es que nadie es digno. Solo uno es digno y eres tú, Señor. Solo tú eres digno.
Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amigos, feliz día. Dios los bendiga. Nos vemos creería que el lunes, pero les confirmo, porque mañana arranco al viaje ministerial que les conté, y el lunes estoy volviendo a la realidad, entonces les aviso por el chat. Les mando un abrazo, Dios los bendiga.